Muy buenos días, familia, de nuevo. Muy bienvenido a usted que nos ve por esta transmisión. Le agradezco el favor de su atención. Este día, familia, quiero compartir con usted un mensaje que yo he titulado Un acto de humildad. ¿Lo dice conmigo, por favor? Un acto de humildad. ¿Usted sabe qué es la humildad? ¿Usted tiene alguna idea de qué quiere decir eso? Humildad. Lo vamos a ver ahí en pantalla, familia. Hay una definición que dice: virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia. Diga conmigo: conciencia de sus propias limitaciones y debilidades, y obra en consecuencia. La humildad es un valor opuesto a la soberbia. ¿Y usted qué es, humilde o soberbio? ¿Usted qué es, humilde o soberbio? Dice uno: yo soy humilde. Híjole, pues. Yo soy humilde, ¿ah? Esta es humildad, familia, cuando nosotros somos conscientes de nuestra realidad. ¿Sabe que nosotros tenemos que ser cada vez conscientes de eso? ¿Cuál es mi situación? ¿Cuál es mi condición? ¿Cuáles son mis posibilidades? Y si mis posibilidades son muchas o mis posibilidades son pocas, yo no soy menos. Usted no es menos. Si usted puede mucho, qué bueno. Y si puede poco, qué bueno. Eso no lo hace inferior o lo hace superior. Pero es importante que usted tenga conciencia de su característica, de sus posibilidades, de lo que Dios le ha dado a usted. Eso es humildad. ¿Cómo es que nosotros podemos definir o qué cosas nosotros podemos encontrar que es humildad? Porque es muy importante la humildad. Para todo lo que nosotros hacemos, debemos hacerlo con humildad. Todo lo que nosotros vivimos, necesitamos aplicar la humildad. Yo no puedo ser arrogante, yo no puedo ser orgulloso, yo no puedo ser soberbio, porque si a mí me vale gorro y yo empiezo a tener de este tipo de cosas, todo se va a venir abajo. Cuando una persona es altiva, dice la escritura, después de la altivez viene la caída. Después de la altivez viene la caída. Y usted no puede, familia, nosotros no podemos. Es algo totalmente contrario a la palabra, totalmente a nosotros como cristianos, el orgullo, la soberbia. Nosotros tenemos que ser humildes. ¿Qué es humildad? Vamos a ir viendo poco a poco lo que es humildad. Humildad es poder hacer una actividad aunque parezca denigrante. Lo está viendo ahí en pantalla, ¿verdad? Humildad es poder hacer una actividad aunque parezca denigrante. ¿Qué actividad a usted le parecería denigrante? ¿No hay ninguna? Mande. Andar de barrendero, ¿verdad? No, yo no barro porque que lo hagan los demás, ¿no? Puede decir una persona, ¿verdad? Pero no tiene nada de malo que usted barra, por ejemplo, ¿verdad? Que usted llegue a la congregación y agarre la escobita y empiece a barrer. A usted no le va a quitar nada. Es un acto de humildad. Es un acto de humildad. De hecho, yo quiero desde ahorita, familia, retarlo a que a partir de hoy, todos los días, hagamos nosotros un acto de humildad. Necesitamos empezar a practicar la humildad. Dice usted: no, yo no barro porque no soy, yo no necesito, yo hago otras cosas que son de más valor. Sí, pero usted necesita, está muy bien que usted haga cosas de mucho valor, que generen, ¿verdad? Pero también necesita hacer cosas de humildad, actos de humildad. El arrogante no lo hace, el altivo no lo hace, ¿verdad? Por ejemplo,
bueno, habrá muchos casos, ¿verdad?, de grandes personalidades que por nada del mundo inclusive se agacharían al piso quizás para levantar algo, ¿verdad? Porque es denigrante. No les hago lo que me vino a la mente porque se ve feo, ¿no? Pero ¿cómo le diría usted a una persona que dice, ¿verdad?, que denigrante? Humildad es comprender que quizás la opinión o la idea diferente a la mía puede ser mejor. Hey. Humildad es comprender que quizá la opinión o idea diferente a la mía puede ser mejor. Nosotros pensamos regularmente al revés, ¿verdad? Es que lo que yo pienso, así es. Y nada más yo, como leíamos en la semana, ¿verdad?, en Isaías, que decía, ¿tú crees que nada más tú? Y a veces nosotros tenemos ese pensamiento, ¿no? Que lo que yo pienso es absoluto, así es. Y lo que piensa la otra persona está mal. Es que ellos tienen su propio rollo pero lo que yo pienso está equilibrado. Aquel es demasiado cristiano y este es demasiado mal, pero yo estoy equilibrado. Yo estoy bien. Yo sí, ni muy ni tan, ay, más o menos. Y pensamos que eso es lo correcto, pensamos que eso es lo mejor. Se llama orgullo, se llama altivez, se llama arrogancia. Porque yo creo que lo que yo estoy pensando es exactamente lo correcto, lo único que tiene razón. ¿Ah? Pero ¿por qué no otra persona puede tener una mejor idea que yo? ¿Por qué no la escucho, verdad? Yo la puedo escuchar, debemos escucharla. Si un hermano está platicando con usted y le dice, fíjate que yo pienso que podrías hacer esto para mejorar, no sé, tu vida, tu negocio, tu familia, etcétera. Órale, muchas gracias. La humildad diría, ¿verdad? Muchas gracias por decírmelo. Aunque usted no va a agarrar lo que le está diciendo, ¿verdad?, su amigo, su hermano, lo que sea, inmediatamente lo va a hacer. Lo tiene que pensar, lo tiene que analizar, por supuesto. Y si es conveniente, usted decide hacerlo, ¿no? Pero de entrada usted lo escucha. No dice usted, ¿y quién te preguntó? ¿Verdad que no dice eso? Si usted dice eso, entonces tiene una actitud arrogante. ¿Por qué te andas metiendo en lo que yo hago mis cosas como a mí se me da la gana? No es cierto, eso es muy común en las personas. Pero la humildad, escucha, familia, que quizá la opinión o la idea diferente puede ser mejor. Eso es humildad. Número 3, familia, la humildad es permitir que alguien corrija o te mencione tu error. A veces nosotros estamos haciendo algo, ¿verdad?, que nosotros pensamos que está bien. Y entonces alguien dice, hey, mira, lo que estás haciendo está equivocado, deberías hacerlo de esta manera. Y a veces hacemos unos panchos, ¿ah?, porque alguien nos está diciendo lo que es diferente. Cuando hay arrogancia, me enojo, pataleo, hago lo que sea, ¿verdad?, menos escuchar cómo me están corrigiendo. Entonces, pero la humildad debería decir, gracias por decírmelo. La humildad dice, gracias por hablarme mi error. ¿Sabe que es una de las cosas más grandes, uno de los tesoros más hermosos que nosotros podemos tener? Que alguien a nosotros nos corrija. Es de los tesoros más grandes. En una ocasión, una persona que tuvo que pasar tiempo en la cárcel, le preguntaron, ¿qué cosa cambiarías tú en tu vida? ¿Qué cosa te gustaría que fuera diferente para ti? A mí me hubiera gustado, dice, tener unos padres que me corrigieran.
y nunca me corrigieron. Todo el tiempo me dejaron hacer lo que yo quería y terminé aquí, dijo, en la cárcel. Y a mí me hubiera gustado entonces tener unos papás que me corrijan. Es uno de los tesoros, familia, más grandes. Cuando alguien se atreva a usted mencionarle su error, diga gracias, porque entonces quizás tenga la oportunidad de volver a escucharlo a esa persona o a otra que le mencione, ¿verdad?, su error. Si yo digo, yo no tengo a mí no me tienes por qué andar diciendo nada y yo no escucho a nadie, entonces el Señor no te va a dejar en tu error, porque el Señor, a diferencia de nosotros, es muy caballeroso. Y si tú no quieres que nadie te diga nada, entonces el Señor dice, está bien, a este lo voy a dejar. Y pasan los años y tú sigues con la misma arrogancia, con la misma altivez, con la misma forma rebelde de vivir, y ahí te quedas. No creces, no desarrollas lo suficiente, no alcanzas tu potencial que Dios quiere que tú tengas. No alcanzas todo el potencial que Dios diseñó para ti, porque no estás escuchando esa corrección que te están diciendo. ¿Cuál es el daño que nos puede nosotros hacer una corrección? ¿En qué nos dañaría? Mire, es que usted no se baña, vamos a decir, ¿no? Empiece a bañarse. ¿Cuál sería el perjuicio para una persona, ¿verdad? Un ejemplo muy sencillo: báñese. ¿Cuál sería el daño que se le hace a esa persona, verdad? Ninguno, al contrario, ¿verdad? Bañarse le trae bien a su cuerpo, etcétera. Y yo creo, familia, que tenemos que estar abiertos a la corrección. ¿Está conmigo? Número 4, humildad es no sobreexaltar mi logro, posición, capacidad o condición actual sobre los demás. No sobreexaltar mi logro. Es que, o sea, yo soy maestro en dirección de negocios. Y entonces yo empiezo a ver a todos para abajo, ¿no? Y no quiero hablarles y empiezo a caminar como pavo real. Eso sería orgullo, ¿verdad? Eso sería altivez. Sí, estudié una maestría, está bien, y ya, pero no sobreexaltarlo, ¿verdad? Es que yo tengo mucho dinero y soy el que más tengo de todo este grupito de rascuachos. No, ¿verdad? Que se oye bien feo eso, ¿verdad? Yo soy el que tengo más dinero y no ¿tienes más dinero? Qué bueno, excelente, quiere decir que puedes cooperar más. Qué bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Que tienes, porque si Dios te está dando más, quiere decir entonces que Dios te lo está dando para que tú lo compartas. Compártalo. Pero ¿por qué sobreexaltarlo, verdad? Y creernos algo? Está bien, gracias a Dios, es una característica que ya tienes. Yo no habré de sobreexaltar mi condición, ¿verdad? ¿O usted cree que estará bien? Imagínese una persona, cómo se ve una muchacha, por ejemplo, que está muy bonita y que pasa enfrente de otras tantas personas, otras damas, y les dice bolas de feas. Imagínense que le dicen, no, bolas de feas, qué horribles están, viejas mechudas. Se le quita lo bonito, ¿verdad? Vea que ya no se vería bonita esa mujer, porque no puede sobreexaltar. Está muy bonita, sí, qué bueno, gracias a Dios, ya. O sea, debe de haber una humildad, no sobreexaltar nuestra condición, lo que Dios nos ha dado. El único que debe ser exaltado, familia, es el Señor. ¿Está conmigo? El único que debe ser exaltado es el Señor. Humildad es reconocer regularmente mis limitaciones. ¿Lo escucha? Reconocer regularmente mis limitaciones. Porque yo puedo ciertas cosas, pero no puedo todo.
Hay personas que se creen que todo lo pueden y no es así. Y que tú tengas limitaciones no es nada malo, ¿o sí? Que tú tengas limitaciones no es nada malo. Tienes que reconocer esas limitaciones, nada más, ¿verdad? Es humildad, eso se llama humildad. Yo reconozco la limitación que yo tengo, pero si yo no reconozco mi limitación, entonces estoy siendo soberbio, ¿verdad? ¿Sí lo comprende? Dígame alguna limitación que nosotros pudiéramos tener y que nos cuesta trabajo reconocer. De fuerza, dice por acá, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos que ser conscientes de nuestra capacidad, ¿verdad? De trabajo, de fuerza, exacto. Y luego, enojones, puede ser una limitación, ¿verdad? De carácter, y tenemos que ser conscientes de esos. Es que usted se va a poner ahí en la puerta y va a recibir a las personas. Entonces yo soy consciente, ¿verdad? De que fácilmente mi cara se ve quizás enojada o fácilmente estoy molesto. Entonces hago un esfuerzo, soy consciente, ¿verdad? De mi limitación. Yo tengo que reconocer mi limitación. Es que a mí me da mucho por comer demasiado. Una limitante, ¿verdad? Para cuidarme. Entonces yo necesito hacer un extra. Cuando voy al mercado no voy a comprar todo, no voy a comer nada que me perjudique la salud, pero va al mercado y echa papitas y echa esto y echa maruchan y echa, pues se las va a comer cuando las tenga en su casa, ¿va? Pero yo tengo que ser consciente de las cosas que a mí quizás me hagan daño, ¿no? Luego, humildad es reconocer mi pecado delante de Dios. Cuando yo soy humilde, entonces empiezo a reconocer cuál es mi pecado. Yo necesito decirle al Señor: Señor, reconozco que te he ofendido en esto. No, yo no he hecho nada, decimos nosotros, ¿verdad? Es que Dios sabe por qué lo hice. Es que Dios sabe que tenía muchas ganas de X cosa y pues Él sabe. No, usted no puede empezar a querer justificar sus acciones. Humildad es reconocer: sí, soy un borracho, sí, soy un un mentiroso, no sé, cualquier pecado que a usted se le pueda venir a la mente, ¿verdad? Humildad es reconocer ese pecado delante de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Está conmigo? Porque eso es bien importante, familia, nosotros reconocer nuestros pecados. Fíjese que hasta inclusive los grupos que no son cristianos, como por ejemplo el grupo de AA, se dice, ¿sí, verdad? Ellos inician reconociendo su condición, ¿no es cierto? No, yo no sé, pero he escuchado así como que se levanta alguien y dicen: soy un alcohólico y no sé qué, dicen algo así. Entonces lo primero que hacen es reconocer su condición. Ahora imagínense nosotros cómo debemos, por supuesto, reconocer qué es lo que nos toca a nosotros o qué es nuestro pecado delante de Dios. Necesitamos reconocerlo, ser humilde. Ahora vamos a ver, familia, qué no es humildad, porque somos expertos. Si alguien me ayuda aquí para subir esto, porque se me hace que cada vez que me paro aquí se hace más para abajo Gracias. Sí, necesitas aflojarlo un poquito. Sí, ahí está bien. Ya sentía que se me estaba yendo muy hacia el suelo. Gracias. Vamos a ver qué no es humildad, familia. Muchas gracias. Dice: andar sucio y desalineado. Cuando alguien, ¿verdad? Ves a una persona, tú que anda en la calle, ¿verdad? Sucio y desalineado. Ay, mira qué humilde. Dicen, ¿verdad?
mira qué humilde, una persona humilde. No, 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 eso no es humildad, eso es suciedad. Eso es una persona cochina, ¿verdad? Que no se bañó, o a lo mejor no tiene la forma, ¿verdad? Pero igual se baña. Entonces cuando se baña se le quita el humilde. No, 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 eso no es humildad. Nosotros confundimos y queremos disfrazarla. ¿Qué no es humildad? Ser pobre. Ay, es que esa persona es tan humilde porque tiene una casa, ¿verdad? Quizá de madera o de cartón. No, eso tampoco es humildad, familia. Es otro aspecto u otra forma que la sociedad lo dice, pero en realidad eso no es humildad de la que nosotros nos estamos refiriendo, ¿ah? La humildad nos lleva a nosotros a reconocer nuestra condición como personas. ¿Qué otra cosa no es humildad? No poder algo. Por ejemplo, cuando alguien no puede hablar o no puede hacer algo, ¿verdad? También a veces le llaman que es humildad. No, esa no es ser humilde. Es que está tartamudo y es muy humilde. No, 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 esa es una dificultad, ¿verdad? O un problema de dicción, pero eso no es humildad. Nosotros tenemos que aprender, qué es humildad. ¿Qué otra cosa no es humildad? Dar limosna para sentirme bien. Dar limosna para sentirme bien. Le damos, ¿verdad? A una persona, le da una feriecita, saca lo que le sobra a una persona que está pidiendo ahí y pensamos que con eso somos humildes. Eso no es humildad. Eso tú estás dando, ¿verdad? Algo y está bien, yo no estoy diciendo que está mal, pero no lo identifique usted como humildad. Puede ser inclusive a veces al revés, pero humildad no es eso. Otra cosa que no es humildad es ser torpe o ser, disculpen la palabra, agachado. Ay, es que es tan humilde, porque una persona no dice nada, porque una persona se queda callado siempre, porque le pueden estar golpeando y nada más se agacha. Eso no es ser humilde. Eso no es humildad. Eso es una debilidad de carácter, quizá, ¿no? Ahora, yo no estoy diciendo que alguien que esté pasando una situación así se agarre golpes. Yo no estoy diciendo eso. Sin embargo, eso no es ser humilde. No sé si lo entienda. Es que nosotros, queriendo ser humildes, hacemos cosas que parecen humildad, pero no son humildad. Y esta mañana yo quiero, familia, que usted y yo aprendamos qué es ser humilde. Nuestro mayor ejemplo en cuanto a humildad, ¿sabe quién es? Jesús. Jesús es nuestro mayor ejemplo. Y usted y yo siempre tenemos que ir a Jesús para saber cómo yo ser humilde. Necesitamos ser humildes. No nos vayamos con la idea que el mundo nos vende. El mundo nos dice: sé pobre para que seas humilde. Anda vestido mal para que seas humilde. No, eso no es humildad. Humildad es cuando yo tengo la capacidad de poder reconocer mi condición delante de Dios y en mi forma de actuar. Cuando yo actúo, puedo hacerlo de una manera humilde. ¿Sí lo capta? Muy bien. Vamos a ir a la escritura para que nos enseñe cómo ser humildes. ¿Le parece? Isaías 47, versículo 2, por favor, si alguien me ayuda. Ponte a moler el grano y haz harina, quítate el velo y las sandalias, descúbrete las piernas y cruza los ríos. Wow. Aquí está un versículo, familia, que a nosotros nos enseña cómo ser humilde. Dice: ponte a moler el grano y haz harina, quítate el velo y las sandalias, descúbrete las piernas y cruza los ríos. ¿Quién es, familia, el que hace el trabajo, por ejemplo, regular de una casa? ¿Un sirviente o los amos de la casa? Regularmente un sirviente, ¿verdad?, es el que va a hacer el trabajo, ¿verdad?, de una casa, como sobre todo, por ejemplo, antes moler trigo o moler maíz para poder hacer
alguna pasta o alguna tortilla, no lo hacían los señores, lo hacían los siervos, ¿verdad? Los servidores. Y entonces aquí está hablando el Señor con un pueblo diciéndole: tienes que aprender a ser humilde. Tú antes decías que tú eras la única. Le dice a ese pueblo, tú creías que tú eras el más importante. Yo te invito ahora a que empieces a tener actos de humildad. ¿Cómo vamos a ser nosotros humildes, familia? Haciendo actos de humildad. Haciendo actos de humildad. Por ejemplo, ¿qué cosa usted no ha hecho que usted pudiera hacer para empezar a practicar la humildad? ¿Alguna vez usted le ha limpiado los zapatos a alguien? Por ejemplo, ¿usted se animaría a limpiarle los zapatos a alguien? Hoy quizás hay algunas personas que dirían: no, yo no, guácala, o no sé qué pensaría, ¿verdad? Pero un acto de humildad sería ese. ¿Le plancharía la ropa a alguien? Todos esos son actos, ¿verdad?, de humildad. Yo le invito a que usted empiece a practicar actos de humildad, así como dice este versículo, ¿verdad? A lo mejor en nuestros tiempos podemos decir otras cosas que nos definan como humildes, o que nos ayuden a practicar la humildad. Usted, por ejemplo, le ayudaría a un anciano que no es su pariente a cambiarle la ropa, a cambiarle su pañal, una persona, ¿verdad?, que quizás tenga la necesidad. No sé qué cosa usted pudiera hacer. Hay muchos ejemplos, yo creo, de actos de humildad que usted y yo podemos hacer. ¿Cómo soy humilde? Haciendo actos de humildad. Haciendo actos de humildad. La humildad, familia, se aprende. Vamos a verlo en Mateo 11:29, por favor. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Aquí está, familia, hablando Jesús, y dice: lleven mi yugo sobre ustedes. ¿Y usted sabe qué quiere decir llevar mi yugo? Bueno, yugo literalmente era el que llevaban dos animales. Por ejemplo, dos toros, ¿verdad? Se les ponía encima una cosa pesada, ¿verdad?, con lo que iban juntos trabajando, y tenían ese yugo donde ya no podían separarse mientras tuvieran ese yugo, ¿verdad? Y dice el Señor: lleva mi yugo. ¿Qué quiere decir eso? Que hagan de cuenta que esto es como aquí es muy feo la comparación, pero vamos a suponer que esto es el Señor y aquí estoy yo. Y entonces dice el Señor: siempre anden conmigo, siempre anden conmigo. Donde quiera que ustedes anden, anda conmigo, lleva mi yugo, no te sueltes de mí. Así como cuando amarran esos dos animales, no se puede soltar uno del otro, porque el yugo los junta. Y aunque ellos quisieran, por ejemplo, dice el toro: ya no quiero trabajar con este, no se puede ir. Tiene que trabajar con él. Fíjese bien curioso, porque los que saben de eso, los que tienen que trabajar en una siembra, por ejemplo, es donde se utiliza, ¿verdad?, un par de animales para hacer barbecho, para trabajar la tierra. No ponen, por ejemplo, un toro con un burro, jamás. ¿Por qué? Porque el burro casi se muere, porque el toro es muy fuerte, y el burro es menos fuerte. Entonces el toro arrastraría al burro, imagínense, ¿no? Casi lo llevaría colgando, y inmediatamente, es más, corre el riesgo de morir. No sé si me están comprendiendo. Y entonces dice Jesús: lleven mi yugo, que es
ligero, que es fácil. ¿Por qué? Porque Jesús es mucho más fuerte que nosotros. Entonces, cuando yo estoy junto con Él, Él puede trabajar junto conmigo siempre, y Él va a ser más fuerza que yo porque Él es mucho más grande. No sé si lo capta. Pero luego sigue diciendo, bueno, déjeme decirle antes de pasar a la siguiente parte. Dice, esta misma frase de lleven mi yugo, otras versiones de la Biblia dicen obedezcan mis mandamientos, es un sinónimo. Obedezcan mis mandamientos. Otra versión dice acepten mis enseñanzas. Eso quiere decir llevar el yugo del Señor. Yo tengo que aprender, familia, a obedecer al Señor en todo lo que hago. Y cuando yo estoy obedeciendo a Dios, lo que Él me dice, empiezo yo a ser humilde. Si yo acepto las enseñanzas del Señor, entonces soy humilde. ¿Se acuerdan que decíamos que humildad es reconocer que alguien puede tener una mayor idea que yo? Por supuesto, Dios tiene una idea mucho más grande que yo. Y cuando yo la acepto y cuando yo escucho que lo que Dios me está enseñando, entonces empiezo a ser humilde. Por eso dice, lleven mi yugo, acepten mis enseñanzas, acepten, obedezcan mis mandamientos. Porque si los hacemos, entonces yo estoy reconociendo que la sabiduría de Dios es mucho más grande que yo. ¿Usted lo cree? Jesús, Dios mismo, es mucho más sabio que yo. Por lo tanto, humildemente yo lo reconozco y empiezo a obedecerlo, empiezo a hacerlo. Sigue diciendo este versículo, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Si dice aquí, familia, que aprendan de mí, quiere decir que a ser humilde, ¿qué cosa? Se aprende, ¿verdad? Si dice aquí que aprendan de mí, quiere decir que usted y yo podemos aprender a ser humildes. ¿Y cómo vamos a aprender a ser humildes? Ya decíamos ahorita, practicando o haciendo actos de humildad. Pero luego también yendo a la Escritura, conociendo a Jesús, ¿verdad? Y empezando a practicar, a obedecer las enseñanzas del Señor. Cuando yo reconozco que la idea de Dios es más grande que la mía, soy humilde. Estoy reconociendo, ¿verdad?, mi condición. Eso es bien importante. Y dice aquí, familia, es una enorme noticia, que cuando usted y yo seamos humildes, vamos a tener descanso en el alma. Y hallarán, dice, descanso en su alma, para su alma. Mateo 11:29. Lo tenemos ahí en pantalla, ¿verdad? ¡Wow! ¿Cuántos quieren descanso para su alma? ¿Verdad que queremos nosotros tener el descanso? Entonces dice aquí, sé humilde. Pero cuando una persona es arrogante, cuando una persona es orgullosa, con todo mundo se pelea, ¿no? Y en todo mundo anda por aquí, problemas por aquí. ¿Tendrá descanso esa persona? Porque es una persona orgullosa. Y dice, ay, mira, este ya tiene más que yo, entonces voy a trabajar más y voy a trabajar más para enseñarle quién es el que manda. Orgullo, altivez, ¿ah? ¿Y cuál descanso del alma? Está angustiado en su mente y en su corazón porque no tiene lo que tiene la vecina, porque no tiene lo que tiene su hermana, porque no tiene lo que tiene, no sé, su pariente, ¿verdad? ¿Por qué están afanados por eso? Es parte del orgullo, ¿se fija? Pero cuando yo soy humilde y decimos, lo que yo tengo es lo que Dios me ha dado y doy gracias a Dios por eso, nada más, entonces yo vivo tranquilo, entonces yo tengo paz en el alma. Hallarán descanso para su alma. Si yo aprendo, familia, a estar contento con la bendición que Dios me ha dado, entonces yo ya no estoy afligido, entonces yo estoy feliz con las bendiciones del Padre. Y dice aquí, y hallarán descanso para su alma. Pero cómo nos preocupa, ¿verdad?, que yo no traigo
la camisa Calvin Klein, ya se cayó. La camisa Calvin Klein que trae el vecino, ¿verdad? ¿Cómo me molesta que yo no puedo, yo no tengo eso? Me aflige y empiezo, ¿verdad?, a preocuparme porque yo no, pero ¿por qué? Porque yo necesito traer eso, ¿verdad? Porque yo necesito traer la misma camisa que otra persona. ¿No cree usted? El mundo te dice que lo tienes de hacer, pero no tiene sentido. Yo, siendo humilde, entonces voy a hallar descanso para mi alma. Voy a hallar descanso en mi forma de vivir. Gracias, muchachos, muy amable. Fíjese una ventaja enorme que nosotros tenemos. Vamos a ir a Isaías 57:15, por favor. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Gracias. Wow. Está hablando nuestro Dios, ¿verdad? Dice, así dijo el alto y sublime. ¿Quién es el alto y sublime? Dios mismo, ¿verdad? Yo habito, dice, en las alturas, en los cielos, ¿verdad? Dice, el que habita en la eternidad. Dice, yo habito en la altura y la santidad. Pero ¿sabe dónde también habita Dios? Dice, con el quebrantado y humilde. ¿Usted quiere que Dios esté con usted? Sea humilde. Aquí lo dice. Si usted es humilde, el Señor va a estar con usted. Si no, no. Porque la humildad de Dios choca con un soberbio. La humildad de Dios choca con un soberbio. Y dice, yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu. Y fíjese la ventaja, dice, cuando ustedes sean humildes, yo voy a hacer que su espíritu sea vivificado. Dice, para hacer vivir el espíritu de los humildes. Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Lo capta? Dice otra versión que es para animar a los que están quebrantados. Nosotros, cuando yo soy humilde, el Señor me anima, el Señor me hace vivir mejor. Yo necesito entonces tener humildad. ¿Lo capta, familia? Dice Salmo 138, versículo 6. Dice así: Dios mío, tú estás en el cielo, pero cuidas de la gente humilde. En cambio, a los orgullosos los mantienes alejados de ti. Ay, ay, ay. ¿Lo leyó conmigo ese versículo? Tú estás en el cielo, pero cuidas a la gente humilde. ¿Cuántos humildes hay aquí? Todos queremos ahora ser humildes, ¿verdad? Dice que Dios está al pendiente de nosotros. Fíjese qué hermosa bendición, ¿verdad? Que Dios está cuidándonos siempre. Dice, pero al altivo, pero al orgulloso, mira de lejos, ¿verdad? Dice, los mantienes alejados de ti. Dice la versión Reina Valera 60, pero al altivo mira de lejos. Yo quiero ser humilde u orgulloso. ¿Cómo quiere usted? ¿Por qué? Porque eso nos mantendría, ¿verdad? Si alguien es orgulloso, entonces se mantiene alejado de Dios. Dime algo en lo que tú seas orgulloso. Quizás usted puede hacer una reflexión esta mañana. Hay una área en mi vida en la que yo me siento capaz, en la que soy orgulloso de lo que tengo, de lo que estoy viviendo.
Ten mucho cuidado, porque esa área de tu vida en la que tú estés teniendo orgullo, el Señor se va a separar de esa área. Y en lugar de ir a más, vas a venir a menos. Porque dice Dios, yo voy a estar protegiendo tu humildad, pero lo que sea orgulloso lo voy a mirar de lejos. No quiero. ¿Tú en qué eres suficiente? En eso que tú eres suficiente, ahí no voy a estar contigo. Pero en lo que tú creas que me necesitas, ahí voy a estar contigo. Vamos a suponer que usted sea un excelente cantante y que a usted le gusta adorar a Dios y tiene una voz excelente, ¿no? Mi corazón. Y dices, wow, qué bonito canta. Pero aún así usted debe decir, Señor, yo necesito que tú me ayudes a cantar, porque tú eres el que me da la voz, tú eres el que. Y entonces el Señor está contigo y empieza a suceder algo maravilloso. Tú haces negocios. No, es que yo soy el más fregón aquí por hacer los negocios. Cuidado, porque el Señor se va a alejar de tus negocios. Señor, ayúdame a hacer mi negocio, porque yo no soy capaz como tú. Tú sabes cómo yo pudiera hacer mi negocio. Ayúdame tú, Señor. Yo no soy tan experto. Yo necesito que todavía tú me enseñes. ¿Y sabe qué va a pasar? Su negocio va a prosperar. Dime cómo hacerlos, papá, porque tú tienes más sabiduría que yo. Soy humilde, ¿me entiende? Y entonces le va a empezar a ir bien ahí. ¿Usted cree que es la mejor madre del mundo? Cuando usted crea que es la mejor madre del mundo o la mejor esposa del mundo, el Señor entonces se aleja de ahí. Bueno, es que tú dices que tú eres la mejor, entonces te dejo. Y si aparta el Señor de esa área, y en lugar de ser la mejor esposa del mundo, ¿sabe qué va a empezar a hacer? Ay, ay, ay. Si no me va a decir amén, dígame ay, ay, ay. Pero usted, a pesar de que usted sabe que tiene la intención de ser una buena esposa, debe decirle al Señor, Señor, yo necesito que tú me enseñes a ser una buena esposa. Yo quiero que tú me enseñes a ser una buena mamá, porque tú tienes los mejores consejos para yo ser una buena madre, para ser un buen padre, ¿verdad? Y cuando yo reconozco que la instrucción de Dios puede venir a mí para ayudarme, entonces dice el Señor, yo estoy contigo, yo te voy a enseñar, yo te voy a dar lo necesario. Pero si tú eres arrogante creyendo que eres el papas fritas, entonces Dios se va a alejar de ahí. Y no, pues tú ya eres suficiente, ¿verdad? Y yo necesito entonces reconocer que Dios me va me puede enseñar, me puede capacitar más, ¿verdad? Para hacer mi trabajo. Dios dice, cuida de los humildes, pero a los orgullosos los mantiene alejados. Ay, ay, ay. Jesús nos dio el ejemplo, familia. Él hizo exactamente lo que estamos hablando. Él lo hizo. Y lo vamos a ver, por favor. Si va conmigo, eso nos los va a poner Omar en la pantalla, ¿verdad? Omar lo va a poner en la pantalla. Juan capítulo 13. Vamos a empezar a leer desde el versículo 3, por favor. Juan capítulo 13 y versículo 3. Yo aquí lo voy a leer. Versículo 3. Dice así: Jesús, que sabía que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y que había salido de Dios y que volvía a Dios, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la sujetó a la cintura. Luego puso agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de los discípulos, para luego secárselos con una toalla que llevaba en la cintura.
Nos vamos a ir hasta el versículo 12, por favor. Dice: después de lavarle los pies, Jesús tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿saben lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros, porque les he puesto el ejemplo para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si saben estas cosas y las hacen, serán bienaventurados. Wow. ¿Se acordó de esa escena? ¿Se acordó de esa escena, familia? Cuando Jesús estaba, ¿verdad?, con sus discípulos y empezó a lavarle los pies a los discípulos. En aquel tiempo, familia, déjeme darle un poquito de contexto. Obviamente no había las calles pavimentadas con banqueta y todo que nosotros ahora tenemos. Todo el mundo andaba sobre la tierra y quizás inclusive a veces descalzos. Entonces sus pies se llenaban de polvo, se llenaban de tierra. Y era la costumbre que cuando llegaba una persona bien, a una casa bien, el esclavo de la familia a donde se llegaba, inmediatamente le daba como un servicio, a manera de bienvenida, el lavarle los pies al que había entrado a su casa. Como usted quizás ahora le ofrece un vaso de agua, ¿verdad?, a su visita. Bueno, entraba el visitante y traían un recipiente, le lavaban los pies, ¿verdad?, para que estuviera cómodo. Imagínese el sol, imagínese lo caliente de la tierra, todo eso, ¿verdad? Sus pies cansados de tanto caminar. No había automóviles como hoy, ¿verdad? Bueno, pero lo hacían los sirvientes, lo hacían los esclavos. Acuérdese que en ese tiempo había esclavos. No era trabajo de los señores, era trabajo de los esclavos. Y Jesús dijo: yo me voy a hacer un siervo, yo voy a hacerme como ese esclavo. Y empezó a lavarle los pies. El trabajo que hacía el esclavo, el Señor lo hizo. Un acto, ¿cómo?, de humildad. Un acto de humildad. Él nos enseñó, familia. Ahora quizás no se acostumbra a eso, ¿verdad? No se acostumbra que llegue una persona y le lave sus pies. Pero hay otras cosas, ¿verdad? Hay otras formas que quizás usted puede mostrar su humildad, puede tener un acto de humildad. ¿Qué se le ocurre a usted que pudiera hacer? ¿Qué se le ocurre a usted que pudiera hacer para en lugar de lavarle los pies a una persona? Darle de comer, quizá. Decíamos, ¿verdad?, limpiarle los zapatos a una persona. Eso sí se acostumbra, ¿verdad? De quizás a una persona que le vea a usted los zapatos sucios, ¿verdad?, se los puede limpiar. O no sé, hay muchas cosas. Yo sé que hay una enseñanza más profunda sobre eso, que no voy a entrar sobre esto de lavarse los pies, pero yo lo que quiero nada más enfatizar es el acto de humildad que hizo el Señor, de tomar forma de siervo para enseñarnos, ¿verdad? Le dijo el Señor, el versículo 15 dice: pues les he puesto el ejemplo para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Quiere decir que usted le puede servir a su hermano. Quiere decir que usted también le puede servir a su hermano. No, pues yo no, porque yo no soy ningún gato para andarle. Dicen las personas, Jesús nos enseñó a
ser humildes. Jesús nos enseñó a tomar forma de siervos, familia. Y yo le invito, porque es muy necesario que usted y yo seamos humildes. Exactamente lo contrario de lo que dice el mundo. El mundo dice, sé más orgulloso, sé más altivo. El Señor nos enseña, sé humilde. ¿Cómo la ve, familia? Y nosotros tenemos que practicarlo. Les di el ejemplo, dice el Señor, para que ustedes también lo hagan. Y esta mañana, familia, queremos hacerlo, ¿verdad? Yo quiero de verdad retarle a que durante estos días usted practique actos de humildad. Le voy a dar un ejemplo. Pastor, ¿le lavo el carro? No se ría, es en serio. ¿Cómo yo? O sea, yo no lavo carros, yo los llevo al ¿cómo se llama? Al car wash, porque yo no hago cosas tan deprimentes o denigrantes. Un acto de humildad. Yo no estoy diciendo que usted acostumbre a lavar su carro. Si usted no quiere, no lo haga. Si usted dice, es que no tengo tiempo, está bien, habrá personas así, ¿verdad? Sin embargo, no podemos nosotros negarnos a hacerlo. Si no lo hace como un ejercicio, usted lave su carro, o usted lave el carro a su esposa o a su esposo, ¿verdad? No es, familia, denigrante hacer todo este tipo de trabajos, ¿verdad? Nos van a enseñar a nosotros a ser humildes. Para terminar, familia, quiero compartirle 4 claves para una vida mejor, ¿le parece? Clave número 1: medito en la humildad. ¿Puede repetirlo conmigo? Medito en la humildad. Todo lo que ya hemos hablado esta mañana, familia, usted y yo necesitamos estarlo meditando, estarlo recordando. ¿Cómo yo puedo ser humilde? Las ventajas que yo tengo de ser humilde. El mundo te va a decir que no, pero Dios dice, quiero que tú seas humilde como yo. Número 2, decido ser humilde. Decido ser humilde. Es una decisión, familia. Yo puedo ser arrogante, yo puedo ser vanidoso, yo puedo ser arrogante, pero también puedo intentar, puedo procurar, puedo tener mi mayor esfuerzo por ser humilde. Y entonces podremos ir creciendo, familia, como personas. Número 3, realizo actos de humildad. Realizo actos de humildad. Si yo nada más creo que está buena la humildad, no, pues es que sí está muy bien ser humilde, ¿sí? Pero no hago actos de humildad, entonces de nada me habrá servido. Yo tengo que empezar a hacer actos de humildad. Sí, yo te ayudo, claro que sí. Oye, te invito porque fíjate que tenemos un terreno y queremos construir, pues que lo limpien otros. Yo no, porque necesitamos, ¿verdad?, ser humildes y hacerlo. Decía Pablo, miren mis manos, cómo tiene callos, porque yo también trabajo. No era el gran apóstol intocable, ¿verdad? No era ese gran personaje que nada más tenía sus manitas ahí arriba de un cojincito, que se las esfoliaban y que les hacían manicure, ¿ah? Dice Pablo, yo también trabajo. Un acto de humildad. ¿Por qué no? ¿Ah? Y por último, familia, vengo a Dios con humildad. Vengo a Dios con humildad. Yo no puedo venir, familia, delante de Dios siendo un orgulloso. Si usted quiere venir delante de Dios así, lo siento, yo creo que el Señor no lo va a escuchar. El Señor va a decir, hazte un ladito. El Señor le va a decir, hazte para allá porque hueles mal, hueles a orgullo. Cuando usted llegue delante de Dios necesita decir, Señor, yo vengo humillado delante de ti, reconociendo mi condición, ¿verdad?, pecaminosa, mi condición que necesitada de ti, y por favor quiero que me ayudes. Con el que más nos hace falta, familia, humildad es con el Señor, por supuesto.
Así que yo le invito, familia, que siempre que vengamos delante de Dios, vengamos en una condición, ¿verdad?, humilde, humilde. Eso es muy, muy, muy importante. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Por qué no nos ponemos de pie? Muchas gracias, familia, por acompañarnos a esta plática. Bendiciones, que el Señor les guarde, el Señor les bendiga. Hasta pronto.